Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Sean bienvenidos a Ministerios El Rey de la Gloria. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de predicar su poderosa, su preciosa palabra. Bendito sea el Señor Dios del universo. Le damos gracias a Dios por ello, por compartir la palabra de Dios, por la enseñanza que nos da el buen consejo de su palabra. En medio de nuestros errores, de nuestras injusticias, en medio de nuestras indiferencias, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios de gracia, de misericordia, Dios de perdón. Le damos gloria a Dios por ello. La enseñanza que vamos a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo a decir esta hermosa tarde es refiriéndose al profeta Jonás. Y si vamos a la palabra de Dios, a la palabra en el libro de Jonás, en el capítulo 1, vamos a ver que esta historia que Jesús también dijo, habló también Jesús de Jonás. Vamos a ver qué enseñanza nos da para nuestras vidas en el día de hoy. El tema principal es lo que vemos en este libro, es la desobediencia de Jonás. Pero como cuando vemos que tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, clamamos a Él, Él nos responde porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiere decir que Dios siempre nos da oportunidad a todos. Eso dice la palabra del Señor. Cuando dice que no es de los ligeros la carrera, ni de los sabios el pan, ni de los fuertes la guerra, sino que tiempo y oportunidad nos da Dios a todos. Capítulo 1 del libro de Jonás. Ya cerramos la semana pasada con el capítulo 17 del libro de San Juan. Vimos la intercesión de Jesús. Lo vimos como nuestro gran sumo sacerdote. El capítulo 17, que lo dividimos en 3 secciones. La primera, cómo conocer a Dios. Segunda, que tenemos que estar en unidad. Y tercera, el rapto de la iglesia. Que Cristo viene por su iglesia amada. Le damos gloria a Dios por ello. Bendito Dios Todopoderoso. Ahora vamos con el libro de Jonás. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros esta tarde? Le damos gloria a Dios por ello. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios. Padre de la gloria, Dios de toda consolación, te damos gracias primeramente, Señor amado. Nuestros corazones están agradecidos porque hasta aquí nos has guardado, Rey bien amado. Padre, pedimos la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios para que seas tú, mi Rey de gloria, quien dirija esta palabra, Padre mío, y que quede sellada en nuestros corazones. Que esta enseñanza, mi Señor de la gloria, sea para bien en nuestras vidas. Tu gracia y tu amor, el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, mi Rey de la gloria. Ahora, Padre, glorifica tu nombre en cada vida, en cada corazón. Que tu gloria, Padre, llegue a cada hogar, a cada persona, Padre mío. Sabemos por la palabra que nunca va a regresar vacía, sino que se va a hacer como tú quieras que se haga, mi Señor bien amado. En el nombre de Jesucristo, le damos toda la gloria al Señor. Amén, amén. Bendito Espíritu Santo. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 1. Dice así la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios,
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hasta ahí vamos a leer. Después, en el transcurso de la enseñanza, vamos a ir leyendo un poco más. Pero con la escritura principal vamos a ver con estos versículos que leímos del 1 al 12, la desobediencia de Jonás, cómo se asemeja a la vida del ser humano, que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, el hombre por la desobediencia va descendiendo más y más y más. Vemos aquí que son 5 veces que Jehová descendió. Vamos a verlo en el transcurso de la enseñanza, las 5 veces que Jonás, los descensos de Jonás, cómo él iba más y más se iba hundiendo a causa de la desobediencia. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar con el versículo 1, donde nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Esta palabra es para la mayoría, es para los que ya conocen la palabra de Dios, los que son llamados por Dios, como en este caso Jonás, desobedeciendo la voz del Señor. Jonás tenía un llamado, era profeta, tenía llamado de Dios, pero estaba en desobediencia. Vamos a ver cuando el Señor le dice, leyendo el libro de Jonás, vemos que 3 veces se aplica la palabra levántate. Esta es la primera vez que el Señor le dice levántate, porque siempre Dios da oportunidades. Le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este momento y en todo momento, todos los días, Dios desde su santo monte, dice la palabra del Señor, Él habla a su pueblo. Y desde ahí está diciendo a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo: levántate. En el libro de Efesios 5:14, allí dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. O sea, se refiere a los muertos espirituales. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y no seáis insensatos, dice la Biblia, ahí mismo sigue diciendo. Efesios 5, 14, 15, 16, dice: no seáis insensatos, quiere decir no seáis desobedientes, no seáis necios. Así que la palabra del Señor es para nosotros, es para todo aquel que ha recibido también a Jesús en su corazón, porque la palabra de Dios es para todo mundo, pero esta va más enfocada para los hijos, para las hijas de Dios, que no están obedeciendo plenamente lo que es la voluntad de Dios, respondiendo a lo que es el llamado de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiere decir que la maldad
sube a la presencia de Dios. El pecado dice que huele feo, apesta delante de la presencia de Dios. Por eso dice que la maldad sube, como en este tiempo que estamos viviendo, que nos tocó vivir, como la inmoralidad, todo como sube delante de la presencia del Señor. Y Él dice que cuando no hay obediencia, se aplica la justicia de Dios, vienen los juicios de Dios, cuando hay desobediencia en el ser humano. Pero Dios siempre da oportunidades, Dios siempre da advertencias. ¿Y a quién va a utilizar más? A la iglesia de Jesucristo, a sus profetas, a sus siervos, a sus pastores, a sus evangelistas, todos los que tienen un llamado de Dios. En este momento Dios te dice: levántate, despiértate, tú que duermes, para que se aplique ese potencial que Dios ha puesto en ti para predicar la palabra, pregonar la palabra de Dios, como se le está diciendo aquí a Jonás, porque para esta ciudad específicamente le dio el Señor este ministerio a este profeta para que fuera a Nínive. Pero como muchas veces no podemos entender los pensamientos de Dios, la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Así como son altos los cielos, así como está distanciado de la tierra, así son nuestros pensamientos. Tenemos que estar unidos con el Señor, gracias al Espíritu Santo de Dios, para poder estar conectados a la vid verdadera y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Como los discípulos cuando andaban con Jesús, ellos también entendían lo que Jesús les quería decir, pero no le entendían plenamente, no desde las entrañas del corazón de Dios. Sí sabían lo que les estaba predicando. Por ejemplo, en una ocasión, cuando los de Samaria no quisieron obedecer, entonces los discípulos dijeron: ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma? No entendían los pensamientos de Dios, los pensamientos de Jesús. Jesús les dijo: no es así. El Señor es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Porque el deseo de Dios, en 2 de Pedro 3:9, nos dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siempre Dios nos va a estar advirtiendo por medio de personas, por medio de la naturaleza, por medio de muchas cosas. El Señor siempre nos va a estar advirtiendo de que cuando el hombre viene a un arrepentimiento genuino, dice la palabra de Dios que cuando la persona se arrepiente, en el libro de los Hechos, vienen tiempos de refrigerio para esa persona, tiempos de paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las voy a dar como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si quieres experimentar la verdadera paz que da el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Está refiriéndose a la puerta del corazón de cada persona. Ábrele la puerta de su corazón. Él está tocando a la puerta. Si alguno abre la puerta de su corazón y oye mi voz, dice: yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, una comunión íntima con el Padre de la gloria, con el Rey de la gloria. Es lo que está diciendo Jesús cuando lo recibimos en nuestro corazón y lo confesamos como nuestro suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. La maldad había subido, dice, de esta ciudad de Nínive, había subido a la presencia de Dios. Por eso Dios envía a sus siervos. La Biblia dice: creed a mis profetas y seréis prosperados. El Señor no hará nada, dice la Escritura, sino que antes le anuncia a sus siervos, los profetas, lo que va a hacer. Siempre Dios, cuando manda sus juicios, siempre pone advertencias primeramente. Cuando cuando la humanidad no quiere entender, entonces es cuando vienen los juicios. Pero Dios siempre nos advierte, como en esta ocasión. Dios, advirtiendo a esta ciudad de Nínive, le envió al profeta Jonás. Aunque sabemos por la historia que los ninivitas y los hebreos eran enemigos,
Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive, porque eran enemigos del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios de tal manera amó al mundo, a toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la palabra del Señor nos dice que siempre Dios advierte. Versículo 3. Y en el versículo 3 vamos a ver el primer descenso de Jonás. De los 5 que aparecen aquí en la Biblia, aquí está el primer descenso por la desobediencia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y aquí está la palabra. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis ahora es lo que se le conoce como el país de España, Portugal. Allí está Tarsis, era todo lo contrario de donde estaba Nínive, y él iba para el lado contrario, para Tarsis. Era su pensamiento de él. Pero cualquiera que es inteligente no puede decir que huye de la presencia de Dios, cuando que la Biblia dice que Dios es un Dios omnipresente, que la palabra del Señor dice que su gloria llena toda la tierra. Y yo quisiera que vayamos al Salmo 139, allí donde la Escritura nos dice claramente, el rey David, hablando allí en el Salmo 139, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que no podemos huir de la presencia de Dios. Que eso para muchos ahora es desobediencia, que Jonás quería huir de la presencia de Dios, pero nunca vamos a poder huir de la presencia de Dios, porque cuando Dios fija la mirada en ti, cuando Dios ya te apartó, ya no le busques, ya no puedes apartarte de la presencia de Dios. Todos tenemos nuestro tiempo. Cuando Dios toca tu corazón, ya entrégate a Él 100%, porque a donde vayas te va a alcanzar. Te va a alcanzar y se va a cumplir el propósito que Él tiene contigo, quieras o no quieras. Así que si no es a la buena, a la fuerza, pero el propósito de Dios se va a cumplir, mejor obedecer voluntariamente a nuestro Dios. El Salmo 139 lo vamos a leer del 1 al 12 y vamos a ver que nosotros nunca vamos a poder huir de la presencia de Dios. Donde quiera que nos metamos, nunca vas a poder huir de la presencia de Dios. Cuando Dios te señala, ni para donde te hagas. Ya, si tú eres uno de los que se ha apartado de los caminos del Señor, vuelve a Él voluntariamente, porque te va a alcanzar donde quiera que estés. Dice el Salmo 139 en el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira, aún Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce lo que hay en nuestra mente y conoce las intenciones del corazón. Nunca vamos a poder huir de Dios. Sigue diciendo la Escritura, versículo 5. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y realmente el ser humano no puede comprender muchas cosas. Está lejos del pensamiento de Dios. Nuestra mente es muy pequeña para poder nosotros comprender a este Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Versículo 7, aquí está la palabra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué error tan grande estaba cometiendo Jonás? Él pensaba que solamente allí en Jerusalén, pensaba que solamente en el monte de Sión estaba la presencia de Dios.
Esa es una ignorancia total del ser humano, que piensa que solamente en el templo ahí está la presencia de Dios, que piensa que solamente en la iglesia está la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está en toda la tierra. Su gloria cubre toda la tierra. Y aquí está la palabra que respalda esto que estoy diciendo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aquí está diciendo el salmista, aunque me esconda en lo más oscuro, ahí vas a resplandecer, porque tú eres la luz. Es lo que dice la palabra del Señor, resplandecerá tu luz, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que no podemos huir de la presencia de Dios, como pensaba Jonás que iba a huir de la presencia del Señor. Aquí el versículo 3 del libro de Jonás dice que compró su boleto y se fue. Compró el boleto no para donde Dios lo había mandado, a una playa cerca de Nínive, sino que dice que se fue, pagó su boleto para Tarsis en completa desobediencia. Ya vimos el primer descenso de Jonás, descendió a Jope. Mire, la desobediencia gradualmente te va llevando a descender. Por eso estamos viendo los 5 descensos de Jonás, por causa de la desobediencia, cómo él iba descendiendo más y más, se iba hundiendo. Y así hay mucha gente que está en desobediencia a Dios, mucha gente que no atiende el llamado de Dios, que ya le están hablando de la palabra de Dios. Recibe a Jesús en tu corazón, haz esto, obedece al Señor. Se va hundiendo más y más en los problemas de esta vida, en el mar de esta vida. Así que la palabra del Señor nos dice eso. En el versículo 4 dice la escritura, volvemos a Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice que la palabra del Señor aquí, que Jehová hizo levantar un gran viento. Y en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús calmó la tempestad, cuando le dijo al viento, le dijo, calla, al mar enmudece. Dice que los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y aquí por la palabra de Dios dice que Dios mismo hizo levantar un viento recio, un viento, hizo levantar un gran viento, un fuerte viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos lo que Dios nos está enseñando aquí, que cuando hay un propósito divino, Dios hace todo lo posible para que vengas a los caminos de Él. La palabra de Dios nos dice, con cuerdas de amor los atraje. Mejor con cuerdas de amor ven a Él voluntariamente. No vengas en una enfermedad, en un accidente, en algo que Él mismo haya provocado para que lo busques. Porque eso dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Pero ¿por qué vamos a esperar ese tiempo de angustia cuando voluntariamente podemos venir a los pies de Cristo y obedecer la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, venid, ven, dice, ven, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, vas a ser bendecido.
Dice, mas si no quisierais y quieres seguir en desobediencia, mas si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando hay un propósito de Dios, la palabra de Dios nos dice allá, el gran siervo Job, él dice, no es de sabios contender con el Altísimo. Cuando Él habla, hay que obedecerle, hay que obedecer a Dios, porque no podemos contender con Él. Nunca le vamos a poder ganar a Dios. Siempre vamos a estar a merced de la misericordia de Dios, bajo su gracia divina, bajo la cobertura divina del Señor. Debajo de sus alas estamos seguros cuando estamos obedeciendo lo que Él nos mandó, lo que Él nos ordenó. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué queréis ser castigados más aún? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser castigados más aún? Vengan, dice, vengan a mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor hace cosa nueva cuando nosotros obedecemos al Rey bien amado. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los vientos le obedecen. Todo el mar le obedece. Los animales le obedecen. Vemos aquí, después vamos a ver cómo el gran pez que se tragó a Jonás fue lo que dice es lo que dice la Biblia, que Dios mismo preparó al gran pez. Quiere decir que Dios le dijo al pez que se tragara a Jonás. Si los vientos le obedecen, los animales le obedecen, ¿por qué el hombre es tan rebelde? ¿Por qué es tan necio? ¿Por qué es tan insensato? Dice la palabra del Señor. El hombre es el ser que más desobedece a Dios desde un principio, porque la Biblia dice que la tendencia, dice, el corazón del hombre está inclinado a la maldad. Pero cuando viene Dios, pone ese equilibrio en nuestras vidas, envía su buen espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, y es el que hace enderezar nuestros caminos, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos. Cuando ya en Jeremías 31 dice el Señor, dice, todos estos iban a la condenación eterna, pero yo voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, con los míos, con los que me han conocido, con mis hijos, con mis hijas. Voy a hacer un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón los escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ese es el nuevo pacto, lo que el Señor dijo desde Jeremías. Ahora cuando Jesús está con sus discípulos, levanta la copa y él mismo dice, esta es la copa del nuevo pacto que haré con ustedes. Ya el pacto es a través de la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él no nos paga conforme a nuestras justicias, no nos paga conforme a nuestras obras, porque la Biblia dice que Él es rico en misericordia. Con amor eterno nos ha amado, por lo tanto ha prolongado sobre nosotros su misericordia. La maldad del hombre queda borrada cuando viene un arrepentimiento genuino. Y a nosotros entonces Dios, que conoce los corazones, dice la palabra del Señor que Él borra nuestras rebeliones por amor de Él mismo, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Es tan fuerte, tan poderosa la sangre de Cristo, que no hay pecado que no pueda perdonar. Bendito sea el Señor. El único pecado que dice la Biblia que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Cuidémonos de eso, porque ese sí es un pecado imperdonable. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Bendito sea el Señor. La sangre de Jesucristo, dice, nos ha redimido, nos ha justificado. Somos justificados, somos perdonados por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias a ese sacrificio, y que la persona voluntariamente, dócilmente, viene a los pies del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigamos leyendo está muy emocionante, impactante esta historia de Jonás. Yo sé que hay mucho que extraerle a esta historia conforme a la palabra del Señor, pero vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. En el versículo 4 ya vimos que Él es el único Dios verdadero, que los vientos y el mar le obedecen. Gloria a Dios. Versículo 5.
del libro de Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, póngale mucha atención, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí está el segundo descenso de Jonás. Primero descendió a Jope y luego descendió al fondo del barco. Ahí la palabra dice que bajó al fondo, al interior de la nave, que era donde estaban los dormitorios abajo, y se había echado a dormir. Imagínense los marineros que no tenían al Dios verdadero. Ellos estaban clamando, dice, a sus dioses. Ellos tuvieron miedo. Pero vemos aquí que como cuando Elías con los profetas de Baal, sus dioses no le respondieron, porque la Biblia dice que no son dioses. La Biblia dice que el único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos, es Dios mismo, es Jesucristo de la gloria, es el único Dios vivo y verdadero. Cuando el salmista David en el Salmo 42, él mismo dice como el ciervo, o sea, como el venado, el hijo del venado, el venado joven, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y la palabra nos dice, el libro de Judas termina diciendo, al único y sabio Dios sea la gloria. El apóstol Pedro dice, al único y sabio Dios sea la gloria, el reino sempiterno por los siglos de los siglos. Al único, no hay otro Dios. Por donde le quiera que queramos ver, vemos que por ejemplo en la India tienen muchos dioses que realmente no son dioses. Los musulmanes en la China, muy diferentes dioses, cuando que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es el único Dios verdadero. Cuando dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé, porque Él está vivo y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos que el que verdaderamente tenía al Dios verdadero estaba dormido. Como Dios está hablando en este tiempo a la iglesia de Jesucristo, que los que no tienen al verdadero Dios claman a sus dioses, y la verdadera iglesia de Jesucristo está dormida. Por eso están pasando todas estas cosas, porque la iglesia de Jesucristo está pasando por un oscurantismo donde la maldad se está apoderando más y más cada día. Ahora es tiempo que nosotros como iglesia despertemos. Me cuento junto con ellos porque estamos pasando por este tiempo que la iglesia necesita tomar esa autoridad que Dios le ha delegado. Y en el nombre de Jesús declaro que la iglesia de Jesucristo se despierta en el nombre de Jesús de Nazaret para deshacer, dice la Biblia, las obras del diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia tiene que tomar la autoridad, tiene que despertar ahora mismo en el nombre de Jesucristo con la autoridad que Dios nos ha dado de conquistar las ciudades, conquistar los pueblos, conquistar las naciones, los continentes. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo a nivel mundial despierte para la honra y gloria de Dios, para darle más victorias a nuestro Cristo bendito. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Jonás aquí está simbolizando a la iglesia que está dormida. Y los demás, por ejemplo, los brujos, los que adoran según la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Mire, ellos están clamando a sus dioses, y la iglesia verdadera dormida. Y en el nombre de Jesús despierta la iglesia. El Espíritu, dice la palabra del Señor, viene el Espíritu del Señor sobre la iglesia para despertarla espiritualmente. Y no seamos como la iglesia de Sardis, cuando dice la palabra del Señor, amonesta a la iglesia de Sardis y le dice: tú que tienes el sobrenombre de que vives y estás muerto. O sea, delante de Dios estaba muerto espiritualmente.
Tenían sus ritos, tenían sus costumbres, su liturgia, todo lo que hacían, los cultos, pero solamente era por cumplir. Ya no venían con esa disposición de alabar con todo su corazón al Dios vivo y verdadero, de cantarle al Rey, de entregarse al Señor 100%, de obedecer la palabra de Dios. Ahora la palabra del Señor nos amonesta y dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. La segunda vez que le dicen a Jonás, levántate. En el versículo 2 el Señor mismo le dice, levántate. Y aquí el capitán del barco, aquí dice el patrón del barco, en otras versiones dice el capitán, le dice, levántate, dormilón. Es lo que está diciendo la Biblia, levántate. 3 veces le dijeron a Jonás, levántate. Bendito sea, es la segunda vez que le dicen, levántate. Y es que Dios siempre nos está amonestando. Ahí está el Señor, a ver de qué manera nosotros entendemos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, levántate y clama a tu Dios. Porque ellos vieron que sus dioses no le respondieron. Y le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú que dices que tienes al Dios verdadero, estás dormido. Levántate y clama a tu Dios. Y mira que hay una palabra en el versículo 6 que dice, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizás, aquí había un quizás. Ahora, estando Cristo presente por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, dice la palabra, a través de su carne, a través del sacrificio de Él. Ahora no es un quizás, ahora tú vienes a Cristo y es una seguridad. No hay un quizás, hay una seguridad de que la salvación del Señor está en tu vida. Cuando lo recibes como Señor y Salvador, no hay un quizás, a lo mejor me puede salvar. No, ahora es una seguridad que el que viene a Cristo es nueva criatura, bendito Dios Todopoderoso. No hay un quizás, hay una seguridad. La Biblia dice que con Cristo estamos seguros, bendito Dios Todopoderoso. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y sigue diciendo aquí la historia, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás porque Dios lo permitió. Dios permitió, cuando hay un propósito divino, Dios te señala. Entre tantos, entre miles que esté, Dios te señala. Este es el culpable. Cuando Él venga a mí, cuando empiece a clamar, yo quito los juicios para este lugar. Y esto vamos a ver que la compasión de Dios, cuando hay un pueblo que le obedece a Dios, si Dios tenía pensado mandar un juicio, Dios quita el juicio a causa del clamor, a causa de la oración. Le damos gloria a Dios por ello, que tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Aleluya. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y Jonás en el versículo 9 le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ya cuando estaba viendo Jonás que estaba en angustia, que el barco se movía, que la tempestad ya no se podía más, que ya todo su equipaje, los enseres, dice la Biblia, que los habían echado al fondo del mar para que la nave no tuviera peso y se hundiera. Ya cuando él estaba en esta angustia, dice, no, sí, yo soy hebreo, yo temo a Dios. Porque en tiempos de angustia todos tememos a Dios. Mire, hermano, amigo, yo he ido a las cárceles a predicar. Y cuando estamos ahí predicando en la cárcel, hay presos ahí que con sus lágrimas dice, yo me arrepiento y yo cuando salga de aquí voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y cuando salen se les olvida. Pero el Señor no, lo que Él promete Él cumple, no es como el ser humano. Pero Él en esta angustia, Él estaba diciendo, sí, soy hebreo, yo temo a Dios. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 9. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová,
pues Él se los había declarado. Él ya les había contado su historia. Mire, Dios me mandó a predicar a Nínive, pero yo en mi desobediencia, en mi rebeldía, agarré el boleto para Tarsis. Por eso vino este mal, porque yo huyo de la presencia de Jehová. Pero no solamente estaba arrastrando a él mismo, sino estaba arrastrando a más gente. Y así es la iglesia cuando predica mal, cuando desobedece. No solamente es esa iglesia, sino que arrastra también a multitudes. Tenemos que sacar una enseñanza muy buena de este precioso libro de Jonás. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Versículo 11: para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira lo que es el propósito divino. Versículo 14: entonces clamaron a Jehová. Aquí este versículo 14 nos está diciendo que estos marineros, cada uno estaba clamando a su Dios, y su Dios no le respondía. Pero cuando Jonás les dijo: yo soy el único que tengo al Dios verdadero, aquí la Biblia dice que entonces estos marineros se convirtieron a Jehová de los ejércitos y empezaron a clamar a Dios. Aleluya, porque ahí había un profeta de Dios, había alguien que tenía un llamado genuino de Dios. Porque cuando alguien tiene un llamado de Dios, hay poder en esa palabra, hay presencia divina y causa efecto en los corazones, en los oyentes. Porque sale de esa boca, sale palabra con gracia, sazonada con sal, sale palabra del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea Jesucristo, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, absolutamente todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice la palabra de Dios. Así que estos hombres empezaron a clamar a Jehová. Está clara la palabra. Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Se volvieron a Jehová de los ejércitos, lo reconocieron como el único Dios verdadero. Ya no estaban cada uno, como dice aquí la palabra, a sus dioses. Y aquí me trae la palabra, me trae el Espíritu Santo que vayamos al Salmo 115, que es lo que dice a causa de los que no son dioses. El Salmo 115 nos da la respuesta a lo que estaban invocando estos marineros. Estaban invocando dioses que no eran dioses, dice la palabra de Dios. El Salmo 115. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, el Salmo 115, quisiera que lo leyéramos juntos para ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿A qué dioses estaban invocando estos marineros? Cuando que el que tenía al Dios vivo y verdadero estaba dormido. Mire lo que dice desde el versículo 1, vamos a leer el Salmo 115. Donde toda la gloria es de Él, del Rey bendito. Dice la Escritura: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, viene la respuesta, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, los que estaban invocando los marineros, como hay mucha humanidad hoy en día, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia dice que ante su presencia tiembla toda la tierra. No lo podemos cargar ni llevarlo aquí ni en la cartera. Él es un Dios grande y poderoso. No lo podemos sostener. Nuestro Dios está en los cielos.
Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Póngale mucha atención. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Los tienen que llevar cargados. No hablan con su garganta. Y mire lo que dice el versículo 8. Esto está impresionante. El versículo 8 está impactante. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Quiere decir que son ídolos muertos. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, obra de mano de hombres, y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que pone su confianza en esos ídolos muertos, dice que es semejante a ellos, muertos espiritualmente, muertos, porque hay tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que después vamos a explicar los tres tipos de muerte, pero son tres. Esta es muerte espiritual. Sin embargo, la palabra del Señor me dice aquí en 2 de Corintios lo contrario. Mire, 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver que la misma escritura nos responda. El capítulo 3 de la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 3:16, lo que nos dice la escritura. Vamos a, que no son mis propias palabras. La Biblia nos está diciendo que los que adoran ídolos son semejantes a ellos, son muertos espirituales. La misma Biblia que no responda cuando adoramos a lo que es un verdadero Dios. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Quiere decir que hay un velo allí que no deja ver. Aquí mismo en 2 de Corintios 4:4 dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo dice la Biblia que es Satanás. Si usted lo ve aquí en 2 de Corintios 4:4, está Dios con D minúscula, porque cuando es Dios verdadero es con la D mayúscula, y cuando la Biblia se refiere a cualquier Dios, se refiere con D minúscula, y en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, la serpiente antigua, dice Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea que el enemigo cegó, tiene un velo allí, la gente tiene ese velo. El enemigo les ha puesto ese velo para que no les resplandezca la luz del Evangelio y vean la gloria de Dios, vean la imagen de Dios. Ahora sí vamos a 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo que se les había puesto el enemigo, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mire lo que dice esta palabra, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es todo lo contrario lo que nos dice el Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuando el velo se quita, la Biblia dice que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros todos, los que ya se nos quitó ese velo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen del Señor. Se te va pegando lo de Dios, vas adquiriendo el conocimiento de Dios. La Biblia dice, Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y que nosotros vamos a ir creciendo a la estatura de un varón perfecto. En otras versiones dice a un varón maduro, hecho a la imagen y semejanza de Dios.
pero necesitamos adorar al Dios vivo y verdadero cuando ese velo se quite. Si se da cuenta, esas no son mis palabras. Esta palabra no es mía, esta palabra es del que me envió a anunciar su palabra. Y yo tengo que decir la palabra tal como Él es, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que para eso hemos sido nosotros escogidos, para anunciar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio de Jesucristo. Este es el verdadero Evangelio de Jesucristo. El que tiene comunión con los ídolos, se le pega lo de los ídolos. Pero el que tiene comunión con el Dios vivo y verdadero, se le va pegando lo de Cristo, va adquiriendo el conocimiento de Cristo, va conociendo la gloria del Señor, va haciéndose a la misma imagen del Señor. Así como en un espejo, dice, se nos va pegando. El que anda con Dios se le pega lo de Dios. El que anda con el mundo se le pega lo del mundo. El que anda con Satanás se le pega lo de Satanás. Ahora el apóstol Juan, refiriéndose a esto, nos dice la estrategia que usa el enemigo, que son 3 estrategias para desviarnos de nuestros caminos, de los caminos del Señor. Cuando el apóstol Juan nos habla en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice, porque dice 3 cosas bien importantes. Cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, como digo, se le pega lo del mundo. El amor del Padre no está en él. Y luego dice 3 aspectos diferentes. Porque todo lo que hay en el mundo, empieza diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:18 me lleva la palabra del Señor. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender las cosas eternas, que las cosas de esta tierra, las cosas de esta vida son pasajeras, son temporales, dice la palabra del Señor. Pero las que no se ven, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que nosotros, dice, amamos al Señor Jesucristo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice el apóstol Juan, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que en otra palabra dice sea maldito. El que no lo amare, es lo que dice la palabra del Señor. O sea, es peligroso, ¿verdad? Por eso voluntariamente venimos nosotros a los pies de la cruz. Voluntariamente venimos a los pies de Cristo, para que el Señor no nos vaya a dar una mente reprobada. Porque la Biblia dice, mire, cuando nosotros confiamos en lo que es la idolatría, cuando nosotros confiamos en otros dioses, cuando no le damos la gloria a Dios como Él se la merece, la Biblia dice que Dios envía Él mismo un espíritu de mentira para que creamos a la mentira. Nos da una mente reprobada para hacernos creer que estamos bien y no estamos bien, sino que la misma Biblia nos está dando la respuesta. Romanos 1:21, vamos a Romanos 1:21, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto? No sé si me da tiempo de ver todos los 5 descensos de Jonás, pero es importante que nosotros sepamos esto, benditos. Esto, le aseguro que esto no lo tenía yo en el estudio, pero el Espíritu Santo me está llevando a todo esto. Gloria a Dios, porque esta palabra es para alguien. Esta palabra la está recibiendo alguien específicamente. Esta palabra es para ti, en el nombre de Jesús. Dice versículo 1:21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea que ni en cuenta tomaron a Dios. Primero su vida personal y su idolatría, y esto aquí es conforme a lo que yo quiero, conforme a su razonamiento, conforme a lo que ellos creen, conforme a sus ideas. Pero Dios mismo estableció la forma. Cuando le dijo a Moisés que le erigiera un tabernáculo aquí en la tierra, Él mismo dijo la forma de cómo le adoraran a Él. No es conforme al pensamiento humano como nosotros creemos. No, pues yo
muchos dicen, no, pues yo creo en Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios, a la manera que Él lo estableció en su palabra. Alabado sea Jesucristo. Cuando le dijo que erigiera el tabernáculo, le dijo la forma de cómo adoraran a Dios, a Él. Porque Él mismo dice, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo y se adora como a Él le agrada. Bendito sea el Señor. A través de la alabanza, a través de la oración, a través de la adoración, nosotros sabemos por la palabra cómo es que Dios se agrada en lo que es la adoración verdadera, la adoración genuina. Bendito sea el Señor. A través de la alabanza, la Biblia dice que cuando nosotros alabamos al Señor con todo nuestro corazón, lo estamos honrando a Él. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, este me honrará. El que sacrifica alabanza, el que me está alabando con todo su corazón, este me está honrando. Honramos a Dios cuando le adoramos a Él con todo nuestro corazón, cuando no hay adoración para otros dioses, sino cuando adoramos al Dios vivo y verdadero, entonces Él se agrada. Dice que lo estamos honrando a Él. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y ya la palabra del Señor nos dice que aparte de que cuando nosotros lo adoramos, dice que cuando le cantamos a Él y adoramos a Él con todo nuestro corazón, Él tiene contentamiento con su pueblo. Él está contento cuando hay un pueblo que verdaderamente le alaba a Él, al único y sabio Dios. Él tiene contentamiento con su pueblo. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 149. Y cuando nosotros, dice, adoramos a Dios en la alabanza, en la adoración, cuando entras en esa presencia divina, dice la palabra de Dios, que cuando tú lo estás adorando, Él a los demonios los está atando, los está poniendo grilletes, los está encadenando. Si el enemigo tenía una trampa en contra tuya allá afuera, mira, cuando tú alabas al Señor, la Biblia lo dice, que Él está poniéndole ataduras al enemigo, a sus huestes espirituales de maldad, los está encadenando. Por si tenía una trampa en contra tuya, Él te va a librar del lazo del cazador, te va a librar de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos aquí al capítulo 1 de Romanos, cuando vimos que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice aquí que el corazón entenebrecido es un corazón en tinieblas, y las tinieblas, la Biblia dice que es ignorancia. Las tinieblas, el reino de las tinieblas es el reino del enemigo, y nosotros, dice la Biblia, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del odio al reino del amor, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús, el cual es la luz del mundo. Bendito Dios Todopoderoso, alabado sea Jesucristo. Así que nuestro necio corazón, dice, su necio corazón fue entenebrecido en tinieblas. Un corazón negro, un corazón duro, un corazón necio. ¿Por qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque estaban en su razonamiento, en los que ellos creían. Pero no es conforme la persona cree, es conforme lo que dice la Biblia. Creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios dejó establecida su santa palabra. Es para que nosotros sigamos lo que dice aquí. Muchas cosas no las podemos entender, pero las obedecemos en el nombre de Jesús. Dijo Jesús, ahora no las entienden, después las entenderán. Alabado sea Jesucristo. Mire lo que sigue diciendo Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Es lo que vimos en el Salmo 115. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre. Y sigue diciendo, aparte de hombre, corruptible también de aves, porque para unos los animales también significan mucho. Por ejemplo, dice, yo tengo en mi casa un águila, tengo un elefante, tengo con hacia arriba el moco del elefante, que es de la prosperidad. Y aquí está la palabra de Dios, lo que nos dice. Dice que cambiaron la semejanza de imagen. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios, lo cambiaron,
sustituyeron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y sigue diciendo de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de aves. Hay gente que idolatra a las aves, los cuadrúpedos, como en la India, que las vacas son sagradas. Los reptiles, sabemos que muchos también tienen como un ídolo, un reptil. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Moisés, dice la Biblia, que levantó la serpiente de bronce para que el pueblo de Dios sanara de las mordeduras de reptiles, de las serpientes, dice que el Señor mismo le dijo a Moisés que erigiera una estatua de bronce, pero de una serpiente. Pero entonces los hombres, dice la Biblia, sigue diciendo a través de la historia, que ya no adoraban al Dios vivo y verdadero, sino que estaban adorando a la serpiente. Por eso en los tiempos de Ezequías destruyó esa serpiente de bronce, para que la gente no siguiera adorando eso, para que vieran que Dios es espíritu y que donde está el espíritu de Dios hay libertad. No lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que Él está aquí, sabemos que Él nos oye, sabemos que Él sigue sanando enfermos, sabemos que Él sigue levantando multitudes que le adoren, sabemos que Dios sigue levantando hombres y mujeres de Dios, llenándolas con su Espíritu Santo de Dios, porque Él está vivo, Él es un Dios vivo y verdadero. Alabado sea Jesús. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, mujer con mujer y hombres con hombres. Mira hasta dónde llega la desobediencia. Llega a los niveles más bajos de inmoralidad del ser humano. Es lo que dice la palabra de Dios. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución debido a su extravío. Por eso dice que el Señor no castiga, sino solamente da el pago. Él da la retribución, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. No hay justo ni aún uno. El que nos hace justos delante de Dios es la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Por causa del sacrificio de Cristo, aparecemos justos delante de Dios. Alabado sea su santo nombre. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estamos viendo en esta generación. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Mire, la palabra de Dios es bien clara, son dignos de muerte. Está hablando de la muerte eterna, que los que practican tales cosas, dice, no solo las hacen, sino se complacen en los que las hacen, se ríen de los que los hacen, se burlan todavía, se burlan de los que los hacen, los aplauden, los apoyan, cuando que el Señor está en contra de toda inmoralidad. Pero ya vimos claramente que la Biblia dice que les da una mente reprobada. Bendito sea el Señor, que nos ha abierto los ojos espirituales y que hemos sido llamados a misericordia por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor. Hemos sido llamados por Dios, hemos obedecido el llamado de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces estos marineros se convirtieron a Jehová de los ejércitos, porque había un ungido de Dios allí. Cuando hay un verdadero líder, un ungido, la gente recibe la palabra. Gloria a Dios. Versículo 1:15 de Jonás.
y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Ahí está el otro descenso de Jonás. Primero descendió a Jope, descendió al barco, descendió aquí en la cuarta vez, descendió al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y el versículo 16 está impactante, porque aquí ya están los marineros ya convertidos al Señor, ya convencidos de que era el único Dios vivo y verdadero. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos, creyeron a Jehová de los ejércitos, siendo unos marineros idólatras blasfemos, se convirtieron a Jehová, porque allí estaba un hombre de Dios. Aleluya. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí estamos viendo el cuarto deceso de Jonás, que descendió descendió al estómago del pez, descendió dentro del pez, es el otro descenso. Vimos que por la desobediencia, poco a poco fue descendiendo. La palabra del Señor dice que esta salvación la tenemos que guardar con temor y con temblor, no sea que nos deslicemos gradualmente. Gradualmente la persona no se da cuenta, pero cuando está en desobediencia gradualmente va hacia abajo. Como vemos a Jonás, gradualmente fue descendiendo. Primero descendió a Jope, descendió al barco, descendió al mar, descendió allá dentro del pez, y vemos que en el versículo 2 dice que descendió al Seol, en lo más profundo, donde más ya no se puede, descendió hasta lo máximo, hasta ahí. Hasta allí lo tuvo que llevar Dios para que él obedeciera su mandato, obedeciera a su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje de esta tarde? Obediencia a Dios, la obediencia al Dios único y verdadero, porque hay consecuencias. ¿Y para qué dice la Biblia? ¿Para qué quieres sufrir más? ¿Para qué quieres ser castigados más? Ven a mí, ven y estemos a cuentas. Si lo que Dios quiere es bendecirte, lo que Dios quiere es liberarte, lo que Dios quiere es que haya armonía, que haya paz en tu corazón. Dios tiene cosas buenas para ti cuando hay obediencia al Señor. Lo vamos a dejar para la otra semana. Vamos a dividir también este libro, porque hay mucho que extraerle a esta bendita palabra del Señor. ¿Qué enseñanza es la que Dios nos da a través de su palabra? La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y esta es una historia que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Alabado sea Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos. Aquí presente mi esposa, mi hijo, mi familia, gloria a Dios. Le damos toda la gloria a Dios. Sean bendiciones ahí sobre mi familia, mi madre. Yo sé que me estás viendo allá en Oaxaca, mi familia, hermanos allá de La Roca, La Sierrita en Tecate, hermanos allá de Guatemala, de Chiapas, de Guerrero. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios por ello, y que esta palabra quede sellada en vuestros corazones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.